¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es que justamente vamos a platicar cómo fue que vamos a llamarlo así, la diversidad, entre comillas, cómo fue que la diversidad salió o ya no está en el manual de trastornos o enfermedades mentales, ¿ok? Voy a usar la palabra diversidad y no la palabra, ya saben cuál, porque si no YouTube nos puede censurar, ¿verdad? Digo, en algunos casos sí, cuando el contexto sea adecuado, pero en otros casos donde sepa que me pueden censurar el video, pues voy a reemplazarla por la palabra diversidad, ¿ok? El término homosexualidad fue acuñado en 1869 por el psicólogo húngaro que se llamó Carol Maria Kervény o Benkert, un pionero, él mismo en el movimiento homosexual, a lo largo de la historia se han experimentado diversas variaciones, por así decirlo, en la manera que se concibe esta idea. Entre los egipcios, los mesopotámicos, los arios, por así decirlo, lo contemplaron con desdén, cuando no con abierto desprecio, mientras que, por ejemplo, para el antiguo pueblo hebreo se hallaba incluida esta actitud en el listado de una serie de conductas que pues eran indignas para, en su caso, el pueblo de Dios, que se extendían pues desde el adulterio a la zoofilia, el robo y algunos otros más, ¿verdad? Por lo que se refiere a las culturas más clásicas, por ejemplo de China y la India, también lo contemplaron de manera negativa en su mayoría, aunque hubo algunas variaciones, vale la pena por ahí resaltarlo. Ahora, en la antigüedad clásica, en Grecia, de alguna manera la conducta diversa, masculina, por así decirlo, sin penetración, era tolerable, ¿sí? Es decir, el mayor debía ser el activo y el menor el pasivo, ¿sí? De hecho, las referencias negativas no son extrañas en fuentes helénicas e incluso existieron leyes, por ejemplo en Atenas, que la condenaban de manera explícita. Partiendo de esta base, pues no resulta extraño que el mundo medieval, tanto judío como cristiano y musulmán, condenara, pues en este caso, las prácticas diversas e incluso las penara legalmente, ¿sí? Aunque luego en la vida diaria, pues en algunos casos, pues hubo cierta tolerancia en algunos pueblos y demás, ¿sí? Con esta conducta, como con otras también consideradas pecado, esta actitud fue aplastantemente mayoritaria en lo que vendría siendo pues Oriente y Occidente durante los siglos siguientes. Después vendría un individuo que se llamó Richard von Krafft-Ebing, uno de los padres de la moderna psiquiatría, del que Freud, ¿sí? Sigmund Freud, se reconocía tributario. De hecho, este hombre la consideró una enfermedad degenerativa en su psicopatía sexual. O sea, es decir, e incluso en 1935 Freud escribió una carta bastante compasiva a una madre norteamericana en la cual le aseguraba que pues no había ningún problema con la homosexualidad de su hijo, ya que pues no era una ventaja, pero tampoco era algo de lo cual avergonzarse, ni un vicio, ni una degradación, ni tampoco podría ser calificado como una enfermedad. Eso es lo que le dijo a esta madre preocupada por las prácticas que estaba cometiendo su hijo. Pero en sus 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad de 1905, Freud incluyó la homosexualidad entre las perversiones o aberraciones sexuales, utilizando sus términos de la misma manera que el fetichismo de cabello, de piel, las actividades sádicas o las actividades masoquistas, o sea, la puso al mismo nivel. Ya que según él decía, la homosexualidad era una manifestación de la falta de desarrollo sexual y psicológico, que se traducía en fijar a las personas en un comportamiento previo a la madurez heterosexual. O sea, era una etapa ocasionada por alguna especie de problema, ¿sí? A través de esto se pronunciaron otras grandes figuras del psicoanálisis, como lo vendría siendo Adler, Jung, Hessles, que consideraban a la homosexualidad que era un fracaso, como la prostitución y la criminalidad. Y de hecho, este hombre ubicó su origen en un sentimiento de inferioridad relacionado por el propio sexo. Y de hecho, Jung, convencido de que la meta de los seres humanos era el matrimonio, heterosexual obviamente, veía la homosexualidad como la consecuencia de un proceso de mala adaptación y desarrollo psíquico, ¿sí? Además, estos psicoanalistas que no solo modificaron estos juicios, sino que incluso los acentuaron a la vez que aplicaban tratamientos considerados curativos contra la inclinación diversa, ¿sí? Ya en los años 40, en el siglo XX, Sándor Rado sostuvo que la homosexualidad era un trastorno fóbico hacia las personas del sexo contrario.
lo que lo convertía en susceptible de ser tratada como muchas otras fobias. Y de hecho, otra figura también sumamente prominente, como lo fue Charles Socarides, otro experto en ese tema, afirmó que la homosexualidad era, y cito, fíjense muy importante, estoy citando, una adaptación neurótica a miedos inconscientes. ¿Sí? Repito, las grandes figuras del psicoanálisis pues tenían esta idea más que clara, ¿verdad? De hecho, los cuestionamientos a si era o no un problema vinieron de personajes como el nefasto Alfred Kinsey, un tipo que se desarrollaba en el ámbito de la zoología, nada acerca de la psicología o la psiquiatría. Y vale resaltar que todas las tesis de Kinsey fueron completamente negadas por la ciencia psiquiátrica y de cuya metodología se han descubierto cada vez más elementos inquietantes. Por ejemplo, uno de los muchos fue cuando él argumenta que aproximadamente el 10% de la población mundial es homosexual, pero se descubre que su muestra la hizo entre amigos, prisioneros, enfermos psiquiátricos y que se consideraban homosexuales. ¿Sí? Digo, esa es solamente una, hay muchas otras. Y de hecho, en el año de 1973, la homosexualidad como tal fue extraída del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, como ya se los había comentado. Los hechos, la manera en cómo transcurrió dicha extracción es de la siguiente manera. En el año de 1970 iba a celebrarse en la ciudad de San Francisco la convención de la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, cuando el famoso investigador Irving Bauer, también una famosa autoridad en el tema de la transexualidad y la homosexualidad, estaba dando una conferencia bastante completa sobre el tema. Un grupo de activistas gays irrumpe para detener su exposición. La situación empezó a ponerse tensa y los activistas multicolor empezaron a ponerse más que violentos. Ante lo cual la mayoría de los médicos se ven obligados, se ven forzados a abandonar el recinto sumamente molestos e indignados. Pero, desgraciadamente para algunos oportunistas como el Dr. Kent Robinson, que se entrevistó con el activista Larry Littlejohn, que era uno de los dirigentes gays, y de hecho le comentó, fíjense lo que le comentó, que creía que este tipo de tácticas eran necesarias, ya que la APA le negaba la participación a los militantes gays. Después el Dr. Kent se dirige al entonces presidente del comité de programación, John Erwin, y lo presiona para ceder ante las pretensiones de los activistas, porque, y cito, no iban solamente a acabar con una parte de la reunión de la APA, haciendo referencia al carácter violento de los manifestantes. ¿Sí? Es decir, prácticamente le empezaron a decir: mira, si no nos das oportunidad de exponer nuestras ideas, esto va a escalar, esto va a subir de tono y no te aseguramos hasta dónde vaya a llegar. ¿Sí? Después de tal presión, Erwin terminaría cediendo. Después, el 3 de mayo de 1971, otro grupo de activistas gays vuelve a irrumpir violentamente en la reunión de psiquiatras del año, y un dirigente tomó el micrófono y expresó lo siguiente. Y fíjense, porque esto marcaría el rumbo de lo que vendría siendo todas las juntas y todas las reuniones para tratar este tipo de temas. Dice: podéis tomar esto como una declaración de guerra contra vosotros. Después todo se fue a pique y se impuso un panel de militantes homosexuales. Y para el año de 1972 ya se había logrado imponer, mediante la presión, obviamente violenta, y las amenazas, una especie de presencia obligada en la reunión anual de la APA. ¿Sí? O sea, prácticamente mediante presión, mediante terrorismo prácticamente, se impone una presencia de estos militantes, y ahora sí que empiezan a propagar sus ideas, empiezan a presionar, empiezan a amenazar en su momento, y después empezaría la censura en contra de los psiquiatras especializados en el tema, como lo vendría siendo Spicer, Socarides, Bauer, McDewitt, entre otros muchos más. Es decir, se empezó a censurar a las autoridades más preeminentes que había acerca del tema, simple y sencillamente porque no seguían la agenda que ellos estaban impulsando. ¿Sí?
La situación después fue declinando rápidamente y cada vez más la censura, la violencia, la manipulación mediática dio como resultado que la nefasta alianza de en su momento el doctor Ken Robinson y el lobby multicolor y pues también Jude Marmor, que ojo, este último no solo tenía la ambición de ser elegido presidente de la APA, sino que sometió a una discusión un documento cuya finalidad era extraer la homosexualidad del DSM. O sea, prácticamente porque un grupito quería hacerse con la presidencia de la APA, permitieron que todo este desastre se involucrara, permitieron que todo este desastre llegara a proporciones catastróficas, ¿sí? Después de una votación llena de propaganda, presiones, muchas amenazas, se obtuvo el resultado de que el 58% de los votos dieron a favor. Prácticamente no hubo una investigación científica, no hubo un buen estudio, se ignoró a los expertos, simplemente se hizo una votación al puro estilo de nuestro Mesías Macuspano, simple y sencillamente para someter una cuestión médica. Repito, una cuestión médica a votación, ¿sí? Una mayoría para tomar una decisión política, pero completamente escandalosa y deficiente para un análisis científico, ya que repito, no hubo ninguna investigación exhaustiva en el ámbito científico y de hecho pues las votaciones fueron hechas bajo presión, bajo amenazas y obviamente ese tipo de votaciones valen menos que nada, ¿sí? Pero lamentablemente aquí se estableció un precedente en el cual los pacientes le estaban diciendo qué hacer a los doctores. Y no solamente esto, sino que desgraciadamente se dejó un precedente para que en el año de 1986 y con las mismas tácticas se lograra excluir la pedofilia del DSM, ¿sí? Concluyo citando al congresista norteamericano Dan Meyer cuando él expresó que dicho acto era, y cito, una de las narraciones más deprimentes en los anales de la historia moderna, ¿sí? Podemos ver que aquí se establece un precedente sumamente importante. Un lobby multicolor, usando la violencia, usando tácticas mediáticas, usando la presión, usando la censura, se empiezan a imponer sus sentimientos por encima de la verdad, por encima de la ciencia, por encima de la razón, ¿sí? Aquí se estableció un precedente, aquí empieza todo. Vieron que funcionó y es lo que se ha seguido haciendo hasta la fecha, ¿sí? Amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Les invito, como siempre, a suscribirse al canal, a compartir esta información y a, por favor, añadirse a nuestro canal de Telegram para que estén informados de todos los lives, reflexiones, columnas y demás que vamos a estar publicando, ¿sí? Análisis también de datos que tenemos por ahí. Les invito por favor que se suscriban a nuestro canal en Telegram y de la manera de lo posible síganos también en Medium, porque estaremos publicando muchas columnas acerca de estas y más cuestiones polémicas. Como siempre, yo les digo que el socialismo no funciona y una vez más que nunca, si te ofende la verdad, si te ofende la ciencia, el problema eres tú, porque ni a los hechos ni a mí nos importan tus sentimientos. Hasta la próxima.